Bueno, como ya saben, en el curso de física, el tema a trabajar es movimiento rectilíneo uniforme. MRU son sus siglas del movimiento rectilíneo uniforme. Bien, como lo señala, el movimiento rectilíneo se llama así porque la trayectoria que describe el móvil es una línea recta, es decir, no hay curvas ni otro tipo de desviaciones que ejecuta el móvil a la hora de moverse. Lo hace en línea recta. ¿Por qué se llama uniforme, profesor? Porque la velocidad que tiene el vehículo no va a cambiar. Siempre se va a mantener igual. Entonces, eso es lo que caracteriza un movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Ahí tenemos nosotros en la gráfica lo que representa un movimiento rectilíneo uniforme. Como observarás, este auto que está aquí, ¿no? Ejecuta una línea recta. Su trayectoria es recta, por eso se llama rectilíneo. Y también puede notar que la velocidad que se mide en metros por segundo, es una de las maneras de medirlo, no cambia en ningún momento, ¿no? En el punto A tiene 4 metros por segundo, en el punto B también tiene 4, en el punto C también tiene 4 y en el punto D también tiene 4. Notará usted que en tiempos iguales recorre distancias iguales. Es decir, por ejemplo, de A hasta B se demora un segundo, recorre 4 metros. De B hasta C también se demora un segundo y también recorre 4 metros. O sea, en tiempos iguales recorre distancias iguales. Y si el tiempo es el doble, por ejemplo, 2 segundos, también la distancia va a ser el doble. Esto es lo que se cumple en un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, no te olvides, la velocidad en este tipo de movimientos es constante, nunca va a cambiar. ¿Correcto? Muy bien. Como ahí señala, ¿no? La velocidad es constante. Para el caso del MRU, ya sabes que significa movimiento rectilíneo uniforme, podemos calcular la distancia que se mueve el móvil, ¿no? ¿Cómo se calcula la distancia que hay de un punto a otro punto? Bueno, multiplicando la velocidad por el tiempo que se traslada de un punto a otro punto. Esa es la fórmula básica y principal del movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, también algunos utilizan este triángulo para poder recordar cómo se halla la distancia, la velocidad o el tiempo, ¿no? Este triángulo, esta pirámide, ayuda, por ejemplo, si yo cubro la distancia, abajo me queda V por T, o sea, se están multiplicando. ¿Sí? Entonces, si yo quería la distancia, simplemente lo cubro con algo y me queda V por T, se multiplican. Si yo quiero hallar la velocidad, lo cubro a la velocidad y me queda D entre T, o sea, se dividen. Y si quiero hallar tiempo, divido D entre V, porque acá en el cuadro, en la pirámide, también está uno arriba y el otro abajo. Tú sabes que cuando eso ocurre, se divide. ¿Qué unidades se debe utilizar para medir la velocidad, distancia y tiempo? Según el sistema internacional, para la velocidad vamos a utilizar metros por segundo, la distancia metro y el tiempo segundo. Fíjese usted cómo se relaciona. Si la distancia está en metros y el tiempo está en segundo, la velocidad debe estar en metros por cada segundo. ¿Ya? Entonces deben ir relacionados también las unidades en las magnitudes que estamos viendo. Sin embargo, la velocidad también se puede medir en kilómetros por hora. Cuando eso ocurre, la distancia se va a medir en kilómetros y el tiempo debe estar en horas. Pero si eso no ocurre, hay que transformar unidades en las magnitudes. ¿Se puede hacer eso? Así es, se puede hacer eso. ¿Cómo se hace, profesor? Bueno, vamos a ver la equivalencia de velocidades primero, que es el más complicado tal vez de los dos, ¿no? Para transformar de kilómetros por hora, ¿no? Que también se usa, a metros por segundo, que se debe usar según el sistema internacional, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se multiplica por 5 y se divide entre 18. ¿A quién? Al valor de la velocidad que está expresado en kilómetros por hora.
Por ejemplo, acá, ¿no? Si yo tengo un móvil que tiene una velocidad de 90 kilómetros por hora y quiero transformar este kilómetros por hora a metros por segundo, porque hay necesidad de hacerlo, entonces, simple. Bueno, acá hay un lapsus, acá es 90, eso está también en tu libro, ¿no? Ya, acá debe ser 90, 30 lo han puesto. 90 entre 5 por 18. ¿Ya? Muy bien. Listo. Para transformar metros por segundo a kilómetros por hora, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Perdón, un lapsus, alguien me está corrigiendo muy bien. Allá, si yo quiero transformar, por ejemplo, al revés, ya vamos a ver. Metros por segundo a kilómetros por hora, entonces también es al revés, ¿no? Por 18 arriba y entre 5 abajo. Y nos va a dar kilómetros por hora. ¿Listo? Muy bien. Acá nos piden como ejemplo que nosotros lo resolvamos. Bueno, la rapidez del sonido es aproximadamente, algo importante, de 340 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Por cada segundo, o sea, en un segundo, el sonido viaja 340 metros por cada segundo que pasa. ¿Ya? Esto generalmente lo utilizan, por ejemplo, en la aviación, ¿ya? O en cuerpos que se mueven muy rápido. Generalmente se considera su movimiento en línea recta. Claro, ¿no? El sonido generalmente se lo considera como un cuerpo que ejecuta movimiento rectilíneo. ¿Ya? Eso se llama un match. ¿Sí? La velocidad del sonido equivale a un match. M-A-T-C-H. Match. ¿Sí? Muy bien. Movimientos simultáneos. Bueno, acá tenemos dos casos. Primer caso. Si dos cuerpos están uno frente del otro, parten al mismo tiempo y si quieren encontrar en otro punto, bueno, el tiempo que pasa para cada uno hasta que se encuentren en un determinado punto son iguales. ¿Correcto? Por ejemplo, si los dos parten a las 10 de la mañana y se encuentran a las 10:30, significa que cada uno se tomó 30 minutos para recorrer la distancia hasta encontrarse. Sin embargo, ya que hablé de distancia, no vayas a pensar que la distancia que recorre A es la misma que recorre B. Eso ocurriría si es que los dos tienen la misma velocidad, pero generalmente las velocidades son distintas. Si A es más rápido, va a recorrer más distancia, y si B es más lento, va a recorrer menos distancia, pero el tiempo va a ser igual para los dos. Te pongo un ejemplo claro que siempre menciono. Usted que vive en Horacio City, ¿no? O Pariachi, te vas a encontrar con una persona que vive en Huancayo. Entonces tú vas caminando hasta el encuentro por la pista y la persona viene desde Huancayo en helicóptero, ¿no? Vamos a poner que ambos partieron a las 5 de la mañana y se encuentran a las 8 de la mañana. Se encontraron, por ejemplo, en la ciudad de Chosica. Pregunta, ¿quién ha recorrido más? El helicóptero de Huancayo hasta Chosica es más lejos. ¿Quién ha recorrido menos? Usted, porque de Horacio a Chosica hay menos distancia. ¿Pero el tiempo es el mismo para los dos? Sí. Ambos partieron a las 5 de la mañana y se encontraron a las 8 de la mañana, o sea, ambos usaron 3 horas. ¿Correcto? Entonces, siempre es bueno la aclaración ahí. Bueno, teta sub A y teta sub B son las distancias que recorren A y recorren B, ¿no? Lo cual es la distancia de separación. Entonces, el tiempo de encuentro para los dos cuerpos se halla dividiendo la distancia entre la suma de velocidades. Si yo quiero saber en qué tiempo se van a encontrar en este puntito que está señalado acá, simplemente sumo la distancia que separa los dos cuerpos entre la suma de sus velocidades. Pero si yo quiero saber, en el otro caso, en cuánto tiempo le va a alcanzar un cuerpo que está detrás de otro, perdón, ¿no? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, se llama tiempo de alcance. Y el tiempo de alcance también es lo mismo para los dos, no cambia tampoco acá. Si uno está más lejos que el otro y parte a alcanzarlo, ¿no? Si salen los dos a las 10 de la mañana y lo alcanza a las 11 de la mañana, entonces se demoró 1 hora en alcanzarlo. O sea, el tiempo es igual para los dos.
¿Ya? La distancia que recorren evidentemente no es la misma porque el más lento recorre menos y el más rápido recorre más. Eso también te aclaré acá. ¿Listo? El tiempo de alcance será la distancia que separa al inicio, siempre la distancia que separa los cuerpos, entre la diferencia de velocidades, velocidad de A menos velocidad de B. Es importante considerar que A debe ser más rápido que B para que haya alcance, porque si no, no va a existir alcance. Si A y B tienen la misma velocidad, nunca va a lograr alcanzar el cuerpo A al cuerpo B. Y si A tiene menor velocidad que el cuerpo B, obviamente jamás lo va a lograr alcanzar. Ya ese es el requisito indispensable. Bien, muchachos, hecho la aclaración, ahora sí, vamos a los problemas. Los problemas son sencillos, ¿ya? Es un regalo de Fiestas Patrias. Dice, pregunta 1. Si un ciclista desarrolla un MRU, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante de módulo 36 kilómetros por hora. Ojo, la velocidad está expresada en kilómetros por hora. ¿Cuántos metros recorre en 10 segundos? Mira acá, el tiempo está en segundos, pero acá la velocidad está en kilómetros hora. O sea, hora con segundo no puede trabajar. Y aparte de ello, te piden la distancia en metros. Y acá la velocidad está en kilómetros. Entonces, vamos a aplicar lo que te mencioné hace un momento. Según el texto, dice que la velocidad es 36 kilómetros por hora. Pero no lo puedo utilizar. ¿Por qué, maestro? Porque el tiempo está en segundos. Y la distancia, si tú ves la clave también, va a estar en metros. Entonces, yo no puedo utilizar metros con kilómetro o segundo con horas. No se puede. ¿Qué hay que hacer? Transformar este 36 a metros por segundo. ¿Y cómo se hace? Bueno, acá te voy a aclarar. Ese 36, para pasarlo a metros por segundo, lo tomas al 36, lo multiplicas por 5 y lo divides entre 18. Entonces simplificas 18ava, 18ava, te queda 2 arriba, 2 por 5, la respuesta sería 10. Ese 10 será el valor de la velocidad en metros por segundo. Es decir, la nueva velocidad, la que debemos utilizar, es 10 metros por cada segundo. ¿Listo? Eso nada más sería la observación para la velocidad. ¿Por qué? Porque el tiempo es 10 segundos, no cambia, y la distancia es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, nosotros para hallar la distancia que nos solicitan, simplemente vamos a utilizar la formulita. Distancia igual velocidad por tiempo. Bueno, la distancia es, no sabemos, reemplazo. La velocidad vale 10, colócalo en 10 solo nada más, por el otro tiempo que vale 10 también. O sea, sería 10 por 10 y la distancia sería 100, pero en metros. Porque la velocidad está en metros por segundo. Acá también tiene que coincidir el metro. ¿Listo? Se acabó el primer problema, muchachos. Vamos a ver el ejercicio número 2. En el ejercicio 2 nos indica, ¿no? Si un ciclista se mueve con velocidad constante de módulo 54 kilómetros por hora, nuevamente kilómetros por hora, ¿qué distancia en metros recorrerá los primeros 60 segundos? Bueno, ya creo que aprendiste en el problema 1, ¿no? Si la velocidad está en kilómetros por hora, como acá, y la distancia nos piden en metro y el tiempo está en segundos, entonces hay que transformar el 54 kilómetros por hora a metros por segundo. Ahí está. Ese 54 kilómetros por hora, muchachos, lo vamos a pasar a metros por segundo. ¿Y cuánto sería entonces? Bueno, 54 por 5 sobre 18. Y eso equivale a 15. ¿No es cierto? Entonces, ese 15 sería la velocidad en metros por segundo. Ya tengo ya lo que necesito. Dicen que el tiempo es 60 y nos piden la distancia calcular. Nuevamente aplicamos la formulita distancia igual velocidad por tiempo y la distancia sería 15 por 60 porque la velocidad vale 15 y el tiempo vale 60. Multiplicando, la distancia sería 900 en metros. Pregunta 3. Si un auto que desarrolla un MRU recorre 2,4 kilómetros en 80 segundos, calcular su rapidez en metros por segundo. Bien, sospecho de que ya te has dado cuenta a quién hay que transformar. La distancia
que nos dan es 2,4 kilómetros. Me he olvidado colocar ahí la unidad, pero 2,4 kilómetros. Ahora fíjate que el tiempo está en segundo y la velocidad te piden en metros por segundo. Metros por segundo, no kilómetros. Bueno, acá sí tengo que acudir a tu cultura general. Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000. Así es, un kilómetro tiene 1000 metros. 2 kilómetros tendrá 2000 metros. Y 2,4 kilómetros, ¿cuánto tendrá? Bueno, 2400 metros. Así es. Para pasar de kilómetro a metro, simplemente multiplico por 1000. ¿Correcto? Entonces, la distancia en metros será 2400. ¿Qué datos tenemos? Dice que el tiempo es de 80 segundos y nos piden determinar la velocidad en metros por segundo. Nuevamente, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Reemplazamos sus valores. Ojo, la distancia no va a ser en kilómetros, sino en metros, es decir, 2400 es igual a la velocidad que no conozco por el tiempo que vale 80 segundos, pero nada más ponemos nosotros 80. Si nosotros hacemos la división, 80 pasa a dividir, la velocidad será de 30 metros por cada segundo. ¿Correcto? Bien, muchachos, como verán, está accesible los ejercicios. Vamos al ejercicio número 4. Si un motociclista recorrió una distancia de 144 kilómetros con velocidad constante de módulo 40 metros por segundo. Mira, metros por segundo y kilómetros. Ya anda sospechando qué vamos a hacer. Calcule el tiempo en horas que demoró en recorrer dicha distancia. Bueno, acá vamos a resolver el problema de una forma porque existe otra. ¿Ya? Pero yo lo voy a resolver de una forma y luego te voy a comentar cuál sería la otra. Según el texto, dice que la distancia es 144 kilómetros. Bueno, voy a pasarlo a metros. Eso sería una forma. Pasarlo a metros, ¿no? Y su equivalente sería 144.000 metros. ¿Por qué, profesor? Porque para pasar kilómetros a metros se multiplica por 1000. Entonces la distancia sería 144.000 metros. ¿Qué más nos dan? La velocidad que es 40 metros por segundo. Y nos piden hallar el tiempo, pero en horas. Sin embargo, aquí el tiempo que vamos a encontrar primero va a estar en segundos, muchachos. ¿Por qué, profesor? Porque la distancia está en metro, velocidad metros por segundo, entonces el tiempo te va a salir en segundo. Por eso es importante las unidades. Entonces, apliquemos nosotros nuestra fórmula. Distancia igual velocidad por tiempo. La distancia es 144.000. Que es igual a la velocidad, que es 40, por el tiempo, que no lo conozco. Si nosotros simplificamos, el tiempo será 3600 segundos. Recuerda que el tiempo nos va a salir en segundos porque la velocidad acá está en 40 metros por segundo. Pero nosotros no queremos el tiempo en segundos, sino queremos en horas. Entonces tenemos también que tener un poco de cultura general. ¿Cuántos segundos tiene cada hora? Bueno, y recordemos que cada hora tiene justo 3600 segundos. O sea, 3600 segundos equivale a una hora. Entonces la respuesta sería pues la letra A, una hora. Maestro, ¿y cuál sería la otra forma de resolver el ejercicio? La otra forma, estudiantes, y tal vez un poco más corta, pero eso ya depende de cada estudiante, sería transformar el 40 metros por segundo a kilómetros por hora. ¿Ya? También te va a salir más o menos, se demora al mismo tiempo, ¿ya? Si tú lo transformas, ya vas a tener todo kilómetros por hora y ya no hay necesidad de volver a transformar. ¿Correcto? Practícalo, por favor. Último ejercicio. Dice, si en la figura se muestra muestra a dos estudiantes que parten simultáneamente y desarrollan un MRU, ¿no? Como acá lo indica, ¿no? Calcule el tiempo de alcance en segundos. A ver,
Muchos dirán, profesor, a ver, el pequeñito que está detrás tiene 40 metros por segundo y el que está por delante tiene 72 kilómetros por hora. Aparte, están distanciados 80 metros, ¿no? Entonces, si alguien no conoce, ¿no? Una persona común y corriente no conoce, pero un alumno del Caro Bostila sí conoce, ¿no? Si una persona común y corriente ve este problema, nos va a decir, profesor, el pequeñito nunca va a lograr alcanzar lo que está por delante. ¿Por qué? Bueno, porque tiene menor velocidad. Acá tiene 40 y el otro tiene 72, diría, ¿no? Pero como tú eres alumno del Colegio Caro Bostila, ya te has dado cuenta que eso es falso, ¿no? Claro que sí. ¿Qué hay que hacer? Vamos a corroborar si el que está detrás tiene mayor velocidad que el que está por delante. ¿Y cómo vamos a saber eso? Transformando al 72 kilómetros por hora y ver cuánto es su equivalencia en metros por segundo. O si deseas, lo haces al revés. Transformas el 40 metros por segundo a kilómetros por hora. Pero no conviene, porque fíjate, las claves está en segundo, entonces conviene metros por segundo. ¿Listo? Bien, muchachos, solución, a ver. Vamos a trabajar con el estudiante que tiene 72 kilómetros por hora de velocidad. ¿Qué hago? Bueno, ese 72 kilómetros por hora que tiene de velocidad lo voy a transformar en metros por segundo. ¿Cómo se hace eso, gran maestro? Bueno, tienes el 72 y lo multiplicas por 5 sobre 18. ¿Siempre va a ser por 5 entre 18? Así es, siempre por 5 entre 18. Siempre, siempre, nunca va a cambiar esta cantidad. Si yo quiero transformar kilómetros por hora a metros por segundo, siempre por 5 y dividido entre 18. Siempre. Y si quiero transformar metro por segundo a kilómetros por hora, es al revés. Bueno, si nosotros operamos, este resultado va a ser 20, ¿no? Claro que sí, porque 72 y 18, ¿qué tienen en común? 18ava 1, 18ava 4, 4 por 5, 20. Entonces, la velocidad con la que debemos trabajar es 20 metros por segundo. Y fíjate, 72 kilómetros por hora equivale a 20 metros por segundo. Entonces, el que está por delante es más lento del niño que está en la parte de atrás. Entonces, sí lo va a alcanzar. Es más rápido, sí va a lograr alcanzarlo. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Acá está su velocidad, que es 20 metros por segundo. Es más lento. Entonces, sí es posible alcanzarlo. Maestro, ¿y si acá hubiese salido 40 también? Ah, nunca lo va a alcanzar. Nunca la va a alcanzar. ¿Cuál hubiese sido la clave? Bueno, ninguna de las anteriores que posiblemente hubiese estado acá, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado siempre, verificar que la velocidad del que está por delante sea menor del que está por detrás. ¿Listo? ¿Qué fórmula vamos a usar, profesor? Bueno, el tiempo de alcance. ¿Qué dice el tiempo de alcance? Bueno, el tiempo de alcance, ¿no? Se halla dividiendo la distancia que separa los dos, que es 80, entre la resta de velocidades. ¿Quién con quién vamos a restar? 40 con 20. Ahí está. Entonces, la distancia vale 80, como ya te aclaré, la velocidad de A, o sea, A vamos a suponer que es el más rápido, el que está detrás, ¿sí? Vale 40, y el B, ¿no? Que está por delante, ahí dice B, vale 20, ¿no? Y bueno, vamos a reemplazar los valores, muchachos. El tiempo de alcance sería 80, porque la distancia vale 80, sobre 40 menos 20, ¿no? Que serían las velocidades de cada uno. Y haciendo este esfuerzo mental grave, ¿no? El tiempo de alcance sería de 4 segundos. Es decir, en 4 segundos el pequeñito va a lograr alcanzar al más grande. La respuesta sería la letra D de dedo. Bien. No te olvides que todas las clases están aquí en mi canal y hay alumnitos que se han suscrito, ¿no? Para poder estar al tanto de las publicaciones. Y además, no olvides que la tarea lo debes presentar el día miércoles 27 de 8 a 6 de la tarde en la página 75 del 1 al 5. Si tienes cualquier duda u observación, puedes escribirme al WhatsApp para orientarte si tienes alguna dificultad en tus tareas. Bien, muchachos,